es una... Y además hay una cosa que no me preguntaron tampoco. ¿Sí? Sí, porque ahí alguien preguntó por sintomatología urinaria, pero no me preguntaron si anoche había mantenido relaciones. Relaciones, sí, es verdad. Para también pensar como diagnóstico diferencial la pérdida de líquido, que puede ser semen, puede ser una incontinencia, perdón, una emisión involuntaria de orina, puede ser semen que tenía en vagina porque anoche mantuve relaciones, puede ser líquido. Sí. O puede ser flujo, un flujo muy, muy importante, una vaginosis bacteriana, por eso también el espéculo. No tratarla enseguida ni nada por el estilo. Fijársela. ¿Por qué te corregiste en incontinencia urinaria y micción involuntaria por el embarazo? Por una incontinencia de orina, espera, ya, una incontinencia de orina generalmente es la mujer mayor perimenopáusica y demás que no puede realmente contener orina. Sí. La mujer joven en general tiene pérdida involuntaria, no tiene incontinencia. No es que se para y se hace pis. O tiene un prolapso. Pensé que igual se llamaba incontinencia de igual manera. Mirá, bueno, yo también aprendo, me encanta. En realidad, el mecanismo es un poco más sofisticado, pero vale la pena aclararlo. La incontinencia de orina es cuando hay, por ejemplo, un prolapso, donde el ángulo entre la uretra y la vejiga tiene que tener 120 grados. ¿Sí? Si vos tenés un prolapso, te cambia el ángulo, y una mujer o posmenopáusica, que no tiene estrógeno, o con una distopia, o sea, con un prolapso, puede tener una incontinencia de orina, que puede ser total, se levanta, la gravedad misma hace que se les caiga, escurra orina, o una incontinencia de orina de esfuerzo, como por ejemplo cuando tose la paciente multípara y se le escapa el pis. O se ríe, eso es re frecuente también. Eso, o sea, es algo que repasa. Claro, pero en este caso no, porque también es primerizo. Y sobre todo en las embarazadas de término. Claro. Sí, igual embarazadas de término, en primerizos también, porque a veces en el último trimestre, cuando hay muy poquito lugar, vos fíjate que la vejiga se achica un montón y queda como una lámina. Entonces, enseguida el bebé, es más, si son muy flaquitas, a veces también les pasa. Claro, pero más, digamos, en términos, o sea, es que no es el caso con él. Claro. Sí. Y fundamentalmente también la presentación. Con 250 mililitros de orina ya te dan ganas de ir a hacer pis. ¿Sí? Cuando la vejiga tiene la capacidad y el lugar para distender 250 mililitros. Si vos tenés una cefálica insinuada, no te queda un lugar para que distienda 250 mililitros. Entonces por ahí, estando acostada, te levantaste con la cabeza ahí abajo y se te escapó un chorrito. ¿Y está mal? No, es una cuestión normal en el término del embarazo, incluso en una nulípara. Yo tuve una paciente que se juntó con amigas y se rió tanto que se hizo pis encima y pensó que había perdido líquido, que era de las membranas, o bueno, yo estaba de término. Y sí, pero no, era de la vejiga llena con 100, 150 centímetros cúbicos. Una cabeza que está apoyando ahí. Aumenta la presión intraabdominal porque se ríe como loca. Tranquilamente se le puede escapar un chorrito de pis. No es una cosa loca. Hasta te diría que es algo hasta fisiológico. Se meó por de el la aumento risa. de la presión intraabdominal por todas las Literal. causas que dije. Literalmente se meó de la risa. Un pibe con una cabeza metida ahí abajo. Sí, no aguanta nada. Un pibe con una cabeza ahí abajo, aumentás muchísimo la presión intraabdominal porque te ríes y chau, pum. Claro. Pero bueno, por eso hice la corrección entre emisión involuntaria de orina y incontinencia. O el semen que vos decías también, porque a veces tienen relaciones, quedan acostadas, ese semen queda en el fondo del saco vaginal y al otro día cuando se levantan, se cae ese semen, ¿sí? Y además el semen también tiene el mismo olor, así como claro, líquido como amniótico, hipoclorito, ¿no? Claro. Entonces empiecen a unar las cosas. No tengo el embarazo controlado, les dije que me pasó a la mañana cuando me levanté de la cama. O sea, yo le fui tirando datos como para que me vayan preguntando cosas, ¿sí?
y para ir teniendo diagnósticos diferenciales con una anamnesis. Que no estaba haciendo esfuerzo, que me pasó a la mañana cuando me incorporé. ¿Tuviste relaciones o no la noche anterior? Sí. Sí. ¿Te cuidaste con preservativo? ¿Te cuidaste con preservativo? No, no te cuidaste. Y, o sea que nosotros, cuando viste que una compañera había dicho que había tomado la dinámica de las contracciones, nosotros ahí la podemos dejar en observación para ver si realmente aumentó esa dinámica, porque eso también nos puede ayudar en el diagnóstico, porque si no tiene esa dinámica, si por tenés ahí... un laboratorio, no me acuerdo quién había preguntado, Diana, creo, que tenía sintomatología urinaria, que yo te dije que me quedaba con un poquito, y bueno, entonces, ¿qué tenés que descartar ante la sintomatología urinaria? Algo de dinámica, un embarazo con una panza que no sabes bien de cuánto es. Sí, una infección, yo lo tiré por ahí. ¿Qué le vas a tenía algo de dinámica, esa edad gestacional. Sistemáticamente, bárbaro, pero para allá, para hacer en este momento, ¿qué pedido haces? ¿Un urocultivo, una orina completa, un sedimento urinario? Un urocultivo. ¿Por qué? Tarda 5 días. No, un sedimento. No, un sedimento. Un sedimento, me equivoqué. Mandás a más cultivar rápido. orina. Sí, sí. ¿Qué dijiste? Un sedimento. Un sedimento urinario. Perdón, no te escuché. No, sí, yo decía que un sedimento porque es lo más rápido que vamos a tener, o sea, no podemos... Bueno, pero por eso no había escuchado, por eso pregunté. Ah, no, sí, eso. Sí, sí. Le pedís un sedimento urinario. Ahora, la parte del espéculo en esta paciente, independientemente de que tenga escasa dinámica y demás, le pueden hacer una especuloscopía. Profe, consulta, Y ¿se puede hacer lo del el extendido para ver si aparecen las hojas de lecho, que sabemos que es líquido amniótico, y si no va a ser semen? Desde cristalización. La cristalización, si vos Sí, podés la tenemos. tomarle una muestra y Sí. dejarla secar en un porta y tenés un microscopio, pero más vale. Claro, eso te iba a Se la preguntar. hago. Sí, es verdad, pero siempre y cuando teniendo algo para ver. Pero tengo que contar con todo eso. Pero por lo menos le pongo un espéculo, me fijo que no tenga líquido, que si tiene muchísimo flujo puede ser una vaginosis bacteriana. Sí, o también el semen, como vos me habías dicho, si tampoco te cuidaste la noche anterior. Bueno, o ves compatible con semen, o también esa paciente, no te digo que por guardia lo vas a resolver, pero la vas a citar para que sea un cultivo, y si tiene una vaginosis bacteriana hay que tratarla, porque es una causa a futuro de una probable ruptura prematura de membranas. O no puede ser que debido a las... O sea, toda paciente que tiene flujo... Perdón. No, yo decía que sí, puede ser que al haber mantenido relaciones sexuales, que debido a eso haya roto la bolsa, ¿o no? Como poder, hipotéticamente, tenés hasta tenés base científica como para que favorezca, no que el coito sea capaz de producir la ruptura prematura de las membranas ovulares. Pero si es una paciente con una vaginosis bacteriana, que tiene relaciones sexuales, que tiene semen, se acumula vagina, todo. que el semen tiene prostaglandina, que pueden provocar dinámica uterina, ¿sí? Tenés todos los números para que la paciente tenga más chance que otra paciente que no tiene flujo, que tiene relaciones, se cuida con preservativos, no porque vaya a quedar embarazada de vuelta, sino para que el semen no esté en contacto con el cuello del útero. Hay pacientes que estuvieron con amenazas de aborto, que superaron el cuadro y demás, y cuando vos le decís que puede mantener relaciones, le decís que mantenga relaciones con preservativo, porque el semen tiene prostaglandinas que provocan dinámica uterina. Exacto, sí. Entonces, fíjense todas las cosas
a través de la anamnesis que uno puede llegar a ver. Y si le pones un espéculo, ¿sí? Y yo no te digo que vos lo soluciones, pero vos le haces una notita porque tiene un flujo terrible, no constatás pérdida de líquido, constatás que tiene mucho flujo. La cristalización, si querés, la puedes hacer, pero con tanto flujo también es difícil. Entonces ahí viene lo que dijo Clarisa, agarrás, le pones un paño, le haces caminar 2 horas y que la paciente vuelva, ¿sí? Mientras tanto, como tenía sintomatología urinaria, Diana le pidió un sedimento urinario que haga todo ese periplo, vuelve, ¿sí? El paño está seco, el sedimento viene, abundantes leucocitos, abundantes bacterias, descartaste la pérdida de líquido porque no la encontraste, sabes que tiene un flujo bárbaro, que tiene una infección urinaria. Y esa dinámica de una en 10 de 20 segundos puede ser por la infección urinaria que tiene tranquilamente. Entonces, depende de cómo pensás, ordenás las cosas enseguida o te haces un despelote como tuvimos hasta recién. Profe, y también hay unas tiras reactivas que vos podés hacer. Todavía, perdóname, bebé, todavía Sí. nos queda determinar la edad gestacional, porque dijimos que confirmamos embarazo, no edad gestacional. Pero ya solucionaste un montón de cosas. Te vino una paciente que al principio no sabías qué demonio tenía, que sabes que está embarazada, que no tiene una ruptura prematura de membrana, ¿sí? Que hiciste un interrogatorio acorde y que coincide con que tuvo relaciones anoche, semen que escurrió por vagina, no encontraste líquido, la paciente tenía mucho flujo, la vas a mandar a un consultorio para que le tomen un cultivo de flujo a ver si es una vaginosis bacteriana, le pediste un sedimento urinario, le pusiste un paño, la hiciste caminar, la señora fue, estuvo 2 horas, vino, paño seco, con un sedimento urinario recontra hiperpatológico, bueno, le decís, mañana vente por consultorio, ¿sí? Para que también le pedís una eco, saber de cuántas semanas está y que te pida un laboratorio. Exacto. Bueno, por eso. Para ITU, ¿no? En ese caso. Pero solucionaste lo del momento. Ya la paciente, que podía ser potencialmente un desastre, ¿sí? La ordenaste, sabes que está embarazada, que tiene una infección urinaria, y que la podés seguir mañana, que venga por consultorio externo, para determinar edad gestacional, pedirle un laboratorio, pedirle la serología, saber qué grupo de sangre tiene, y todo lo demás. Sí. Pero yo le estoy hablando de las cosas de ya resueltas, ya resolverlas. Y si esa paciente no le pueden, en ese momento, no pueden tomar una muestra de urocultivo, ¿sí? Porque el laboratorio no se las toma, hay lugares donde con 3 horas de retención de orina, ¿sí? La paciente deja en el piso, en la heladera, le tomamos la muestra, la dejamos en la heladera y ya se va con antibióticos. Y al otro día le bajamos el uro con 3 horas de retención, pero ya empezó el tratamiento. Sí, ya ganás un paso más. Bueno. Y hasta ahora, ¿de qué complejidad hablamos? Cerebro, lapicera, un espéculo en una guardia de obstetricia y un pinar. ¿Qué más, Clarisa? Y la mano. Hice así de mano, con nuestra mano nada más. Y la mano, ahí está. Y la mano. Un termómetro, un tensiómetro. Entonces, con eso, hicimos un diagnóstico de situación donde nos quedamos tranquilos, que la paciente que vimos, ¿sí? Si bien no le determinamos la edad gestacional, estaba embarazada, estaba con un pibe vivo, ¿sí? No tenía pérdida de líquido por genitales, tenía un sedimento urinario patológico, o sea que tenía una infección urinaria, tenía mucho flujo, o sea que la vas a mandar también a un consultorio donde le tomen un cultivo, le hagan un PAP y una colpo, que eso no lo pueden hacer ustedes. La toma de PAP incluso sí, hasta sí la pueden hacer, pero no la van a hacer en la guardia. Porque, no, pero por eso en la guardia estoy hablando. Sí. Si la mandan a hacer al consultorio, que después el consultorio le hagan un PAP, una colposcopía, también cuando le ponen el espéculo, no me acuerdo quién fue, de todas las chicas que están acá, si tiene lesiones genitales, porque puede tener un herpes, puede tener un chancro, puede tener una condilomatosis, puede tener un molusco contagioso, y no tienen necesidad de ustedes hacer el diagnóstico. Me pueden hacer solamente el diagnóstico de que tiene una lesión
una lesión vulvar o en periné o vulvovaginal. No me tiene que hacer el diagnóstico si es un herpes, si es una condilomatosis, si es un chancro. Como dijo Clarisa, terminan anotando, o un resumencito de historia clínica, lesión ulcerada o lesión prominente, tampoco tienen que saber, ¿sí?, las características exactas de la descripción de una lesión baja, pero que sí que tiene una lesión. Y vuelvo, usamos el cerebro, la lapicera, la mano, un pinar. Algo que me gustaría aclarar para las chicas, capaz por la PFO, que también todas estas cosas que aprendieron hoy es re importante porque cuando ustedes estén haciendo las prácticas van a tener que presentar a la paciente, o sea, les van a pedir, bueno, a ver, estuviste en la guardia con una paciente, ¿qué pasa? A ver qué, y si vos vas y le decís, ah, sí, se llama Mariana Pérez y creo que está embarazada, y te van a decir, ¿y? ¿Qué más? ¿Le tomaste la temperatura? ¿Le tomaste Ah, no, eso no. O sea, ustedes tienen que hacer eso completo. O sea, mínimo todo lo que hoy hablaron, lo que estuvieron diciendo, tiene que estar completo. Lo que esté Ya entregársela al médico cocinado, digamos. No entregársela, sino presentar el caso, No el caso clínico. Claro. Con los datos positivos que podés obtener, como dijo ella, con la mano, sí, porque tenés una paciente difícil, no tenés una paciente fácil. Es una paciente que vino y nunca tuvo control. O sea, yo llegué y te tiré un bardo bárbaro, ni siquiera una ecografía para que estimes edad gestacional. A veces, chicas, hasta nos damos cuenta que no te la hice. A ver, chicas, no se las hice fácil, se las puse difícil para que con nada traten de tener una orientación. Yo en ningún momento, el único diagnóstico, 2 diagnósticos había que hacer en todo esto. ¿Sí? Que si estaba embarazada hicieron un RPM. Y con lo mínimo indispensable. O sea, a la guerra con un cuchillo. Y no se empiecen a deprimir porque no supieron entre todas... A ver, esto es cuestión de práctica. ¿Sí? Es cuestión de tener el pasillo, tener noche, estar en una guardia, abrir puertas, encontrarte con cosas, vas a tener a alguien que te supervise al lado, o sea, aprender por generación espontánea, por ósmosis, no piensen que es así. El día que estén en una guardia van a tener, por ejemplo, que yo, en Gonet, están ustedes, PFO. Antes teníamos alumnas, bueno, ahora con todo este lío, obviamente, que no. R1, R2, R3, R4 o alguno de esos, obstétrica y 2 médicos de planta. A ver, tampoco están solos. Pero es lo que dijo Clarisa, habitualmente que van ustedes con el R1, ¿sí? Hacen todo esto, sacan la mayor cantidad de datos positivos, lo anotan y van y se lo presentan al médico de planta. ¿Sí? Entonces ahí nosotros, hablo ahora por nosotros, tenemos ecógrafo, ¿sí? Hay 2 ecógrafos, uno chiquito, uno con Doppler, el grande lo tratamos de tocar lo mínimo indispensable, pero tenemos uno chiquito le ponemos y se le puede hacer una biometría a ver si tiene líquido normal, lo cual te deja más tranquilo. Pero bueno, ya pasamos a algo más sofisticado. Hoy había una alumna acá, una chica, que decía que en el Levita Pueblo ni siquiera lo mismo, no tienen nada. Sí, profe, no sé ahora en este momento, porque bueno, esto fue hace un tiempo atrás. No sé si ahora cuentan con los recursos, pero no había. Hasta donde yo sabía no había, ahora no sé. Sí, hay un ecógrafo en la guardia ahora. Bueno, bárbaro. Ah, ahora hay, bueno, buenísimo. Fantástico, la verdad, fantástico. Tampoco es fácil usar un ecógrafo, así que por más de que lo tengan, van a tener que practicar, que ver, no es tan fácil usarlo si uno no sabe utilizarlo. Más allá de que no sea algo nuestro, a veces lo utilizamos como herramienta, pero no es fácil. Siempre mejor tener otras cosas. Tampoco piensen que está difícil para hacer 2 o 3 cosas. Saber cómo prenderlo, saber de qué lado va el traductor, lo pones arriba de la panza, y con que te des cuenta si es cefálica, pelviana y está vivo, ya suficiente. Y así lo hacen los obstétricos en el hospital, ¿eh?
pero es una herramienta más. Si cuento mejor, no la cuento como que la tengo. El ejercicio ahí apuntaba a eso. Con nada, tenerla, y ni siquiera hicimos, les vuelvo a repetir, no hicimos diagnóstico de cuántas semanas estaba embarazada esa mujer. Y nos quedó inconcluso porque somos unos brutos, no. Usamos lo que teníamos a mano para guiarnos en una metodología que nos arroje todas las cosas, signos y síntomas. Y no se olviden también que hicimos el diagnóstico de una infección urinaria. Y si la señora pudo dejar el frasquito y ya se va tratada, hicimos un montón más. Porque así también empiezan las amenazas de partos inmaduros, de pretérminos en general, inmaduros, prematuros, como quieran llamarle. Porque puede ser ahora una infección urinaria baja, pero ¿qué quita que esa paciente no termine con una pilonefritis? Una vez que haces el sedimento urinario, ¿le das algún tratamiento o le permitís que se vaya y que vuelva en la próxima consulta? A una paciente que tiene un sedimento recontrapatológico con síntomas, aunque no pueda dejar la muestra de urocultivo, se va a tratamiento. El 90% de las infecciones urinarias de las embarazadas son Escherichia coli, y el 90% de las Escherichia coli son sensibles a cefalosporinas de primera. O sea que estoy tratando 9 por 9, más del 80% de las infecciones urinarias de embarazadas, y sobre todo si es la primera infección urinaria, ¿sí? con cefalosporina de primera, ¿sí? con cefalexina, le pego al 80% de las infecciones urinarias. El tratamiento empírico, no, ¿cierto? Más allá de no tener el resultado. Tenés el resultado del sedimento urinario que es recontrapatológico. Podés no tener el del uro. Ahora, entre que si la paciente mañana a la mañana puede venir a dejar la muestra, bárbaro, y se va con la receta de cefalosporina de primera, ¿sí? de cefalexina, mañana a la mañana viene, deja la muestra y automáticamente se chupa la primera pastilla. Claro. Entonces vos ya, ese urocultivo, ya lo dejó y empezó tratamiento, y incluso si es positivo hasta tener el antibiograma, lleva 4 días de ventaja, ¿sí? Claro. En cuanto al tratamiento. Si después, acorde al urocultivo, en vez de ser un Escherichia coli, es un Proteus, que es sensible a, qué sé yo, no sé, a nitrofurantoína, bueno, rotarás el antibiótico. Claro, le rota. Pero todo foco infeccioso en una embarazada lo tenés que tratar. Estoy hablando de lo que sea, ¿eh? Urinario, dentario, lo que sea. También se puede usar... Eso tranquilamente te puede desencadenar la puniopercusión. También pueden utilizar la puniopercusión, que hoy no la nombramos. ¿Qué es eso, Clary? La puniopercusión es con el puño hacer unos golpes, ¿sí? En la parte baja de la espalda, ¿sí? Donde están los riñones. ¿Sí? Claro, en la parte lumbar, digamos. La zona lumbar. Claro, en la zona lumbar. En la zona lumbar y golpecito, no le va a pegar un golpe. No, porque además si tiene va a saltar. Golpecito. Salta. Y duele mucho. Pero bueno, esa también es una forma con la mano, como estamos hablando hoy, de saber si descartar si es alta. Si la infección urinaria es alta, digamos. Ahora, esa paciente, exactamente igual, con fiebre, olvídate del COVID ahora, con fiebre y puniopercusión, ¿qué hace? ¿Se va a la casa o la interno? No, la interna. Se interna. Bien, bárbaro. Y le pones, qué sé yo, supuesto. Y por ahí va más allá de ustedes, pero ¿qué tratamiento le pondrían? ¿Oral o endovenoso? Primero, venoso y después la para pilonefritis.
Claro, la tratás como una pielonefritis, creo que son, no sé cuánto tiempo. 72 horas, ¿no son? No, o sea, a ver, hay que ver qué tipo de paciente tenés. Podés tener una paciente con 40 grados de fiebre, taquipneica, taquicárdica, hipotensa, está séptica. ¿Y le maduran los Eso ya es otra pulmones cosa. o no? Podés tener ¿O una me estoy paciente con adelantando? 38,5, con puniopercusión, con sintomatología urinaria, la va a meter con una hidratación, 3 litros de hidratación, ¿sí? Con cefasolina, cefalosporinas de primera, le vas a tomar un urocultivo, ¿sí? Antes de ponerle la primera dosis de antibiótico, y le vas a tomar un hemocultivo, ¿sí? Porque si tiene fiebre, por lo menos tiene una bacteriemia. No te digo séptica, séptica es, ya los bichos pasaron al hígado, es la otra paciente. La paciente que está hipotensa, taquicárdica, taquipneica, ¿sí? En regular estado general, está de color grisecito, ya alguna me hizo pegar un susto infernal. Esa paciente llamás a los clínicos, le ponen 1 litro de hidratación. Si ese litro de hidratación sigue bajando la TA, ¿sí? No recupera, sigue taquipneica, desatura y demás, ya está séptica. Que incluso yo, a ver, se los menciono, pero para que en todo caso ustedes, si están solas, llamen al clínico, llamen a lo que sea, no se van a quedar solas con ese paciente. Y fíjense que le estoy hablando de una paciente que hablamos, y además me interesa a esta altura, 3 belines, ¿qué edad gestacional tiene si tengo una paciente con una pielonefritis séptica? ¿Y en qué me cambió? Y si todo exactamente el mismo razonamiento, pero tenía puniopercusión y fiebre. Entonces, fíjense, la misma paciente con un signo y un síntoma, al mismo sedimento urinario, ¿cómo cambió? O sea, ¿entienden el razonamiento? ¿Vieron alguna vez un diagrama de Shirikawa? Me fui al demonio. ¿El de pescado? Es exactamente, el de espina de pescado. Que hay un eje central y salen un montón de ramas. Después googleenlo, que se llama diagrama de Shirikawa, obviamente japonés. Y que tiene una cabeza de pescado en la columna y salen un montón, como si fuesen espinas de... Bueno, entonces ese es el lineamiento que tienen que seguir. Una idea, ¿sí? O una idea central, en la cual van confluyendo un montón de factores. Entonces, no se torturen, no nada, no les traje nada fácil. Las dejé en bombacha, ¿sí? Porque les tiré una paciente incinerada, pero no incinerada porque estaba séptica al final o al principio, lo que quieran. No tenían datos, no tenían nada, parten de cero con una paciente embarazada, ¿sí? De andá a saber cuánto, porque todavía no supimos la edad gestacional, y ustedes, vuelta con la mano, el cerebro, la lapicera, el pinar, y si tenían una cinta, y gracias a Dios tenían un laboratorio, y Dayana le pidió un sedimento urinario, ¿sí? Nos quedamos con una paciente tranquilo porque estaba normotensa, no se constató la pérdida de líquido y no tenía fiebre, o en su defecto, al mismo sedimento urinario con puniopercusión y fiebre, es una paciente que se interna y la otra se va a la casa. Y la otra vuelve mañana a hacerse un urocultivo, se fue con la receta, con una orden de una ecografía y con un turno para que la vean por consultorio externo. O sea, ¿me expliqué lo que les quise tirar encima? Sí, profe. Igualmente yo creo que, bueno, no sé el resto, pero a mí me pasa que por ahí
me sirve mucho para pensar ahora, yo después me quedo pensando y con las anotaciones que hice me quedo reflexionando porque nunca abrí la puerta de una guardia, ¿entendés? Entonces me quedo pensando un montón de cosas de cómo podría ser y por eso me abatato. Usá eso. Bueno, primero. Para agarrar un libro y fijarte qué era lo que te falta, claro. Usá eso que te queda en la cabeza y buscá. A mí también me pasa ahora, que te quedás como, bueno, pero usalo positivamente. Sí. Es difícil pensarlo todo así. Estamos en una situación COVID y todo lo que quieras, pero aprendí a agarrarle la mano a esto, porque al principio yo la computadora lo usaba para otra cosa, no para esto, ¿sí? Y vos sabés que a la larga después lo pensé como si esto no pudiera ser el título que le puse, algo introductorio a la PFO, y que después de charlar, presentar así, que ellos 10 casos clínicos, vayan a una guardia, ¿sí? Y por lo menos teniendo lo que tenían todas las alumnas hasta que apareció el COVID, más esto que sería algo introductorio, y después métanse en una guardia. Porque no hice más que de una u otra manera darle un cachetazo de realidad, así es como vienen. O sea, esto es desestructurar, como vinieron viendo hasta ahora, la carrera, para de golpe y porrazo invertir todo. Tengo que hacer, con los conocimientos que incorporé durante estos años, ¿sí? Tengo que armar un interrogatorio, un examen clínico, un diagnóstico. Al principio serán diagnósticos diferenciales, o ustedes se creen que todo lo que internamos tiene diagnóstico definitivo. Hay veces que tardamos 15 días en hacer el diagnóstico, porque es un pequeño o es una restricción. Y qué sé yo, hasta que no le haga una ecografía en 15 días para ver si el abdomen creció 15 milímetros y le pueda tirar unas curvas, no te puedo hacer diagnóstico. Entonces, lo que siempre también le digo a los residentes, no me quieran tirar un diagnóstico ahora, si es un retardo o es un pequeño, porque es esta misma paciente que les cayó, que encima no van a saber la edad gestacional, y encima, con la ecografía que le vayan a hacer, van a tener una dispersión de 24 semanas, de 21 días, no van a saber si son 37, 40, o 41 o 38. Y lamentablemente, y fíjense a dónde voy, y ustedes me van a decir, este tipo es un bruto, lo más probable es que esta paciente quizás termine operada. ¿Por qué? Porque como no vamos a tener edad gestacional, tenemos un margen de error de 30 semanas, capaz que llega a la semana 41, la vamos a tener que inducir, y va a ser un 38, pero no tengo cómo saberlo, voy a estar induciendo una nulípara con 38 semanas, sin motivo, pero porque no tuvo control prenatal, ¿sí? Y voy a inducir un cuello inmaduro, y los resultados de la inducción de un billo desfavorable, ¿cuáles son? ¿Y tuvimos alguna culpa? Si tengo un margen de error de 21 días en una ecografía del tercer trimestre, un 24 puede ser un 37. Perdón, un 27. Cuando les hacen la ecografía, al lado le ponen más o menos tantos días. Bueno, en el tercer trimestre, más o menos, es hasta 21 días. Y no es moco de pavo 3 semanas en un pibe, ¿eh? Porque véanlo, no es lo mismo un 27 con 30, ¿sí? Entre un 38 y un 41 no hay mucha diferencia, pero ¿es un 41 o es un 38? ¿Qué esperaré? 41, 3, pero ¿hasta cuándo voy a esperar? Estoy trabajando con un margen de error de 3 semanas. O sea, ¿me van entendiendo que lo mejor que nos puede pasar es que la paciente ya con un atraso menstrual, sea un test de embarazo, sea positivo, ¿sí? Podamos sacar
hacerle una eco en una semana 7, ver un pibe con actividad cardíaca y ya tenemos FUM y sabemos el día que va a parir. Después, hacer el diagnóstico de un grande paradaje gestacional, un macrosómico, una restricción, facilísimo. En esta paciente no sabemos nada. O sea, ¿se van entendiendo los razonamientos? A ver, yo tengo más edad que ustedes haciendo esto. O sea, a usted le va a resultar harto difícil ahora. Pero esto se soluciona metiéndose adentro de un hospital, caminando los pasillos, ¿eh? Así que no se desesperen, no nada. Lo único que tienen es que, ¿por qué? Siempre, ¿por qué? Cerebro. No queda otra. Examen físico, diagnóstico diferencial. ¿Cómo? Que por ahora no nos queda otra que preguntar y ir armando con lo que tenemos, usar internet, los libros, porque no... Hasta que, como vos lo decís, y lo sabemos, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que hasta que no abramos la puerta de esa guardia varias veces, como le hablaba la otra vez con el profesor de terapéuticas, vos me hablas de pasar un suero, me hablas de una bomba de infusión y todo, yo nunca la vi, pero yo sé que yo voy a ir al hospital y lo voy a hacer 3 veces, pasar un antibiótico, y no me lo voy a olvidar nunca más, porque yo calculo que no te lo olvidás. Ahora nos parece recontra difícil todo. Es que además, ¿sabés cuál es el tema? Nadie te va a dejar a vos pasarlo 3 veces. Vos vas a ver cómo el otro pasa 3 veces, ¿sí? Que te va a estar supervisando. Claro, pero es así, no hay otra. Se va a cortar, queda un minuto. ¿O vos qué te crees? Que yo ya entré al hospital sabiendo hacer una histerectomía o sabiendo hacer un Belinch o un Aracumarán para cuando tengo una hemorragia posparto. Y no. O usar un balón de Bacri, ni mamado. Apenas había hecho una apendicectomía cuando era practicante. Parto, ¿qué era? ¿Qué sé yo? Había un pibe dentro de una panza. Después, bueno, me enseñaron. Es que ese es el método, esa es la manera de aprender, ese es el método de aprendizaje. Ensayo y error. El error cuesta caro, pero por eso, para eso está supervisado por alguien que no te deja cometer el error. Cuando mucho, voy a decir algo grosero, el culazo en sala de parto, se callan la boca porque alguien los va a correr para que no cometan el error de, por ejemplo, rotar un pibe para el lado que no va, porque le pueden clavar el hombro y hacerle una distosia. Tal cual. Bueno, queda un minuto. Terminamos ya acá, 20:30, son 2 horas.